Los cubanos estamos cada vez más divididos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La solución para que se cierre ese abismo que hay desde hace 64 años entre los cubanos será la libertad. Y llegará, hermanos cubanos. Tarde o temprano llegará. Patria y vida. Tengo a mi única hija radicada en Italia, junto a su madre, desde hace 25 años. No he vuelto a verla en todo ese tiempo. Incluso no conozco a mi nieta, que ya cumplió 10 años. Muchos millares de cubanos tienen situaciones similares. Hace pocos días, para ilustrarle la inflación que hay en Cuba, le envié a mi hija una foto de 3 paquetes de refresco instantáneo de 2 litros. Y le expliqué que me costaron 240 pesos. Su respuesta fue: ¡qué horror! Cuando conversamos con algunos extranjeros y les explicamos la situación cubana, nos miran cual si fuéramos extraterrestres. No coinciden que lo referido sea verdad. Algunos piensan que mentimos y otros ponen cara de lástima y adoptan una actitud compasiva, la cual muchas veces, tengo que admitirlo, detesto. Pero resulta asombroso que algo similar pase con compatriotas nuestros, que aunque lleven mucho tiempo fuera de Cuba, enfrentaron situaciones similares a las nuestras. A muchos cubanos que viven en el exterior les cuesta trabajo entender a los que permanecemos en el país, a los que nos quedamos en Cuba. Los modos diferentes de vida crean entre nosotros un abismo mayor al que se generó, según el Antiguo Testamento, cuando se separaron las aguas del Mar Rojo para que pasara el pueblo hebreo. Y esa situación de incomprensión por razones ideológicas o de distancia geográfica nos angustia y duele. Y mayor es mi pesar cuando la desunión se da en Cuba, cuando la desunión se da entre cubanos que vivimos en Cuba. Porque si nos comparamos con cubanos que están en el exterior, todavía podemos llegar a pensar que la mente de ellos ha cambiado y por ende sus pensamientos también. Y hasta puede ser entendible que ellos no entiendan a los cubanos que vivimos en la isla. Por ejemplo, muchos compatriotas nuestros radicados en el exterior, cuando visitan a sus seres queridos en Cuba, se quedan pasmados ante nuestra dura existencia, las carencias, dificultades y precios de todas las cosas. Son su sorpresa constante. Similar es el asombro de quienes tienen la dicha de viajar al exterior para ver a los suyos y tienen la oportunidad de comparar su existencia con la que ellos llevan en Cuba. Los cubanos que para visitar a sus familias o por razones de trabajo o estudio salen al exterior, si regresan, cuentan las maravillas que vieron y disfrutaron en otros países, como contaba Marco Polo las experiencias de sus viajes a las tierras del Gran Khan. Muchos de los amigos que marcharon al extranjero olvidan con el tiempo a los que quedaron aquí. En los casos en que se recupera la amistad, hay lenguaje y opiniones diferentes. Es que viven realidades muy diferentes y ya nada es lo mismo. Un antiguo amigo mío que vive en Estados Unidos hace años, una vez contactó telefónicamente conmigo y mientras yo le hablaba de mi realidad, él me contaba lo feliz que se encontraba porque pudo cambiar el carro y comprarse una costosa cámara fotográfica Hasselblad. Era como si me estuviese echando en cara que sus sueños se hicieron realidad y los míos no. Pero más triste aún es la división de las familias por motivos políticos e ideológicos. Y son innumerables las familias que están divididas por la posición que toman algunos de sus miembros a favor o en contra del régimen. En no pocos casos han roto sus relaciones y no han vuelto a verse o a comunicarse durante el resto de sus vidas. Lo mismo pasa con amigos o vecinos de muchos años que, por razones políticas, ni siquiera se dirigen la palabra. ¿Cómo es posible esto? Les pregunto. Los cubanos estamos cada vez más divididos. Es una realidad. Le pese
a quien le pese. Y van siendo mayoría los que están contra la dictadura. Seamos honestos. Las protestas populares luego del 11 de julio del 2021, en particular la ocurrida recientemente en Caimanera y las frecuentes opiniones en contra del régimen expresadas públicamente y en alta voz, son reflejo de ello. Las personas que sufrieron la pérdida de algún ser querido que fue fusilado o desapareció en el estrecho de la Florida mientras buscaba alcanzar la libertad, o los familiares de los presos políticos sienten un profundo resentimiento hacia el régimen y hacia el tardocastrismo. Estamos ante un enorme abismo. De un lado está la cada vez más sufrida población debido a las carencias materiales y a la falta de libertades. Del otro lado, la alta dirigencia que impone su política represiva y antidemocrática para mantenerse en el poder. Los títeres que nos privan de nuestra libertad. La solución para que se cierre ese abismo que hay desde hace 64 años entre los cubanos será la libertad. Y llegará tarde o temprano. Patria y vida. Desde el sol hasta el mar se oye un clamor de libertad. El pueblo se levanta sin temor. Por fin llega el gran día del amor. Cuba libre, grita el pueblo con gran pasión. Cuba libre, por fin llega la liberación. Ya no más opresión y dolor, se siente el viento de la emancipación. La luz brilla en cada corazón y se respira la nueva dirección. Cuba libre, grita el pueblo con gran pasión. Cuba libre, por fin llega la liberación. La libertad es el camino que lleva la paz y el amor. Cuba libre hoy y siempre, con coraje, fuerza y honor. El sol brilla más fuerte hoy y la esperanza nos llena de voz. El futuro es nuestro, sin temor. Cuba libre, victoria del amor. Cuba libre, grita el pueblo con gran pasión. Cuba libre, por fin llega la liberación. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.